nuestras Biblias. Gracias. Vamos abriendo nuestras Biblias. El capítulo número 10 de Romanos, capítulo número 10 del libro o la carta a los Romanos, sabemos, escrita por el apóstol Pablo, donde se nos enseña respecto a la justificación del creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro, o la justificación del hombre que por fe se acerca a Él. Pero estamos viendo cómo es esto de la fe o cómo es esto de la justificación, porque los judíos pensaban que, oye, ya somos nosotros israelitas, listo, ya estamos nosotros salvos, pero vemos que no es así, sino más bien que es un asunto de fe. Y algo hermoso de estos últimos capítulos, siempre digo que con frecuencia o con facilidad nos distraemos de entender de que lo que leemos, por lo menos en el Nuevo Testamento y por lo menos también en Romanos, es que lo que estamos estudiando es una carta, ¿no? Entonces, ¿por qué digo muchas veces nos olvidamos de ello? Porque a veces cambiamos de capítulo y pensamos que estamos cambiando un tema, ¿no? Y en ocasiones puede que sea así, pero no siempre es así. Y aún así lo fuere, siempre hay que tener nosotros cuidado de lo que nos está trayendo hasta acá. O sea, ¿qué es lo que nos ha enseñado hasta acá? ¿O qué nos ha traído hasta acá? Y dentro de ello, sí, nunca perdamos esta perspectiva. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer capítulo número 10, capítulo número 10, ¿sí? Y si le damos lectura a alguien en casa, por favor, que le dé lectura en voz alta, versículos del 1 hasta el número 4. Romanos, capítulo 10, los versículos desde el 1 hasta el 4. Premios, ¿sí? Yo, Podemos pastor. a ver, muy bien, adelante. Ya. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. Si presta usted atención a el inicio de este capítulo, es respecto a el anhelo que el apóstol tiene en su corazón respecto a su nación, respecto a Israel, ¿correcto? Bien, vamos a retroceder, ¿sí? Todo un capítulo y vamos a leer el capítulo número 9, ¿sí? El versículo 1, 2 y hasta el número 3. ¿Quién desearía, y aún el 4, quién desearía darle lectura acá, ¿sí? A este pasaje en voz alta, tan alto como para que escuchen los hermanos en sus casas también? No. ¿Hay alguien que quisiera dar lectura? Por favor. ¿Verdad? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok. Tanto para los que están acá como para los que están en casa, o viceversa, para los que están en casa como para los que no están, para los que están acá. Algo en común entre estos dos pasajes que hemos leído. Preste atención, ¿sí? Habrá algo en común entre estos dos pasajes que hemos leído. Capítulo 10, versículos del 1 al 4, capítulo 9, versículos del 1 al 4. ¿Cree usted? ¿Nota usted? ¿Ve usted? ¿Aprecia usted? Porque estoy aquí todo bien educado.
¿sí? Algo que usted puede decir, oye, si esto es, parece que estas cositas son comunes en estos dos pasajes. Alguien. ¿Quién dijo yo? ¿No? No tiene que usar los mismos, o sea, los términos de allí, sino simplemente algo que usted diga, oye, sí, pues se deja notar esto, ¿no? En estos dos pasajes. No tiene que ser exactamente las letras o las palabras que están hechas, pero, ¿vale? ¿Perdón? Y el deseo que en este caso el apóstol tiene por Israel y que tiene que ver obviamente con la justificación, con la salvación. ¿Sí? ¿Por qué es que quería que usted preste atención a eso? Porque o sea, tanto el capítulo 9, los versículos 1 al 4, como el capítulo 10, versículos 1 al 4, o sea, nos afirman que lo que está dentro de esos dos pasajes y más también, o sea, tiene que ver con la salvación, o sea, que Pablo desearía que el pueblo de Israel tenga, ¿no? Y por eso la explicación que se ha dado en todo ese pasaje, como que para que se entienda, oye, sí, Dios desea la salvación de todos, pero ya depende de la decisión que cada uno tome, ¿no? Y no se piense que porque eligió a Esaú, o perdón, a Jacob, entonces todos los israelitas son salvos. No, tiene que ver con la fe de cada uno de ellos. Es más, dijo, ¿no? Israel, y se utilizó allí un versículo de Oseas, Israel, por más que sean como la arena del mar, o sea, solo un remanente será salvo. Y claro, eso se estaba utilizando en lo que se refiere a la cautividad, pero en términos generales, hablando de la salvación, es también así. O sea, no porque todo el mundo es de Israel, dentro de la nación de Israel, entonces todos van a ser salvos. No, un poco nada más. ¿Sí? No porque Dios quiera que sea un poco nada más, sino porque sabe que ese poco son los que van a actuar con fe. Y lo mismo también habla de los gentiles, eso sí, que alcanzaron la justicia que Israel seguía. Pero ¿por qué alcanzaron los gentiles la justicia que Israel seguía o perseguía? Bueno, porque ellos la buscaron con fe, mientras que Israel no necesariamente. Entonces, y dentro de ello también nos habla de la masa, ¿verdad? Que es la masa lo que en alguna forma le indica al alfarero qué hacer con esa masa, ¿no? Si, o sea, si es una masa, le voy a llamarla rebelde, no que la masa piense, pero si es una masa rebelde, obviamente no va a hacer cosas tan delicadas, ¿no? O algo más tosco, o si es una masa más fina, entonces también va a poder hacer algo mejor. Entonces también así somos nosotros los que le indicamos al Señor o sea, cómo trabajar con nosotros. Él no va a decir, oye, yo quiero la salvación para ti, así que tú vas a ser salvo si no quieras. No va a hacer eso. ¿Sí? O por último, sí, no va a ser, yo, si me permite como ilustración, en tiempos, décadas atrás, cuando era joven y aún antes, y quizás algo después también, el servicio militar era obligatorio. No sé si te acuerdas tú, Indira, era para varones nada más, ¿no? Pero era obligatorio. Claro, no todos podíamos ir porque era en base a la necesidad que había, ¿no? O sea, si por ejemplo no había necesidad de 100 personas, bien, los primeros 100 vetan, sí o sí, ¿no? Y digo esto porque yo tengo un hermano que él quería ser, él quería, sí, como sea el lugar. Sí, 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 porque también habían personas que podían presentarse de voluntarios, ¿sí? Él se iba y no necesitaba ahorita nadie, ¿eh? Esperaba que le salga, no, nada. Habían batidas antes, ¿no? Habían batidas o redadas, básicamente, ¿no? ¡Pum! Se llevaba, si estabas en la edad, se llevaba. Mi hermano se iba por zonas donde quizás hacían, ni nada,
En esos días absolutamente, absolutamente nada. Entonces, también aquí no se piense que quizás había una persona que quería ser salva y quería ser salva, pero que Dios le dijo, no, tú no vas a ser salva. No, no, no es así. Y no es así. Es en base a lo que ciertamente nosotros disponemos de nosotros mismos para Dios. Y por eso es que continúa en el capítulo 10 diciendo, oye, yo quiero la salvación de mis hermanos. Pues sí, son difíciles, son rebeldes, son lo que quieras, ¿sí? Pero yo quiero. ¿Por qué razón cree usted que en este sentido él quería esa salvación? Porque mire usted, sí, razonamiento nada más me parece lógico. Si Pablo hubiese pensado, no, es Dios quien decide, tú sí, tú no, tú sí, tú no, por más que él diga, oye, yo quiero eso, no se va a poder, porque ya está decidido. Si me dejan, o sea, si ya está decidido, ¿de qué me vayas? ¿De qué me vayas? Pero no está decidido. Por eso es que yo sí deseo la salvación de ellos. Es posible aún. Me decía, por más rebeldes que esas personas pudiesen ser, si solamente doblegaban su corazón a Dios, hermano. Definitivamente. En los viajes misioneros, claro, sería inútil la evangelización, dice nuestra hermana Camila, o sea, los viajes misioneros del apóstol Pablo no hubiesen tenido sentido si es que la salvación fuese así. Y repito, o sea, gente todavía cree y trata como que de acomodarlo, no, pero sí es que aún así Dios ya ha decidido quién, pero aún así tienen que arrepentirse, ¿no? Y ya como que, ok. Eh, pero si la Biblia nos dice que Jesús murió, ¿por quiénes murió Jesús? Por todos nos dice, ¿no? Porque nos es difícil creer ello y sobre todo, y más bien muchos utilizan este capítulo en particular para decir, no ves, ahí está, Esaú lo eligieron antes de que nazca, a Jacob también antes de que nazca. Así que no se puede, ¿no? Y por eso también dicen, no, pero aquí está más bien enseñando lo contrario, ¿sí? Aquí está enseñando, oye, cierto, Dios si quiere, ¿no? Que aún, Dios quiso que aún hasta Faraón actúe distinto, ¿no? Pero Dios sabía que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces también con nosotros. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Entonces, entramos al capítulo número 10. También ustedes en sus casas, hermanos, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Yo quizás dude en la respuesta, pero no duden ustedes en las preguntas. En el capítulo número 10 habla de hermanos y recuerden que Pablo estaba escribiendo a una iglesia, ¿no? Estaba tratando de aclarar las cosas a esta iglesia y le dice, hermanos, oye, como, como que o sea, si las cosas no fuesen así como las estoy diciendo, entonces no estaría yo pidiendo lo que voy a pedir, pero sé que las cosas son como las estamos nosotros más bien manifestando, ¿no? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Y esta palabrita anhelo, si alguien por favor pudiese abrir Lucas capítulo número 2, versículo 14. Les tocó a ustedes, ¿verdad? El último. ¿Quién? Perdón. Ustedes, acá se leyó. Hermanos en casa, alguno de ustedes. Lucas capítulo 2, versículo 14. Por favor, si le dan lectura en voz alta. Lucas 2, 14. Aquí en casa, ¿puedo leer yo otra vez? No. En casa. Ah, ¿Puedo leer? sí, dale. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ok, ¿podrías nuevamente repetirlo, hermana? Me distraje porque escuchaba tu voz, pero no te veía, así que raro. Ah, Ya, dale. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ok, esta palabra aquí, presten atención, ¿sí? Esta palabra aquí en Romanos capítulo 10, ¿no? Cuando habla de el anhelo, ¿sí? Es la misma que en Lucas se traduce como buena voluntad. O sea,
Es algo bueno, es algo que expresa contentamiento, y es un buen deseo. Es algo que, que uno piensa con gusto, ¿sí? A diferencia de quizás que uno tenga que hacer algo que sea con disgusto, ¿no? Pero esto no es así. Esto expresa una muy buena disposición, una muy buena voluntad. Y eso es lo que el apóstol también está teniendo. Ojalá nosotros pudiésemos tener esa buena disposición para que el Señor nos utilice en predicar a tanta gente a nuestro alrededor. Déjeme hacerle esta pregunta, ¿sí? Déjeme hacerle esta pregunta. O sea, ¿cree usted, ¿sí? ¿Cree usted que en verdad, en cuanto a hablarle a otros de Cristo, en cuanto a hablarle a otros de Cristo, ustedes también en casa, hermanos, no se hagan como decía el hermano Eduardo, los suecos, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que estamos siendo en realidad los instrumentos que Dios desea nosotros pudiésemos ser para hablar a otros de Cristo? Repito, ¿cree usted que estamos siendo en realidad los instrumentos que Dios nos desea nosotros pudiésemos ser para hablar a otros de Cristo? Y me refiero de Cristo no en el sentido simplemente de no, no, sí, que te va a ayudar, todas las cosas van a salir como quieras, no, sino en el sentido de para salvación, ¿no? Hablar de Cristo, oye, todos somos pecadores y necesitamos de Jesús para salvación, no hay otra, no hay otra. ¿Habrá alguien que quisiera decir, por mi culpa, por mi gran culpa? No sé. Y creo que no, pero por favor, sí, o sea, no que siempre, ¿qué hice acá? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me escuche? A ver, acá, ahí está. Eh, o sea, no que simplemente por eso decir, pues no estamos siendo buenos instrumentos, sino que en verdad esto nos ayude a reflexionar y entender que Dios quiere utilizar. Recuerden lo de la buena masa, ¿no? Lo de ¿no? Si eres buena masa, el Señor te va a utilizar en lo que Él quiere. Pero si no estamos siendo buena masa, o sea, no es un tema en realidad de cuán capaz soy yo, ¿sí? Sino es un tema de qué le permito hacer al alfarero en mi vida. Y en ese aspecto también para, ojalá, hablar a otros de Cristo. Pero muchas veces, y a mí me pasa, ¿sí? Muchas veces más estamos involucrados simplemente en lo nuestro, ¿no? Hablábamos en la oración, ¿no? Que no nos distraigamos tan fácilmente con... Hay tantas cosas que invitan a que nosotros nos distraigamos. Comenzando ¿con qué? ¿No? Honestamente, con lo que sea. ¿Sí? Sí, o sea, hay de todo. Por ejemplo, ahorita Renato ya está con esa mosca, ¿no, hermano? ¿Verdad? Lo está distrayéndose con eso. El bicho, ese paso le he puesto, se le he dejado pasar para utilizarlo como prueba. Sí, de alguna. Pero, o sea, sí, ¿no? No que sea, ¿eh? Ya dejamos que nos distraiga. Y ojalá que nosotros más bien le permitamos al Señor, que también nos invita a no distraernos, a hacer uso de nuestras vidas. Entonces, el apóstol, ¿sí? Dicho sea de paso, ni siquiera podemos decir, no, pero es que él tenía tiempo. Porque, a ver, si algunos de ustedes recuerdan, el apóstol Pablo fue apóstol para quién. Se la voy a poner facilito. Tres opciones. Número uno, israelitas, peruanos o gentiles. ¿Alguien? O sea, ¿para quién fue el apóstol? ¿Israelitas, peruanos o gentiles? Gentiles, dentro de los cuales hubiesen podido estar los peruanos, pero no existían en ese entonces, ¿no? Cierto, o sea, él era enviado a los gentiles y muy dedicado en ello. Estamos, por ejemplo, hablando de los tres viajes misioneros que él tenía.
Sin embargo, sí, él todavía tenía este deseo. Yo quiero también ser parte de o ser instrumento en la mano del Señor para poder ser de bendición para los míos, para los israelitas. Así que no es un asunto en realidad de cuántas cosas tengamos que hacer, más es un asunto en realidad de dónde está nuestra mirada. Si nuestra mirada estuviese en verdad en el Señor, entonces le permitiríamos Señor, al Señor cambiarnos, transformarnos y definitivamente usarlo. Si me dejo entender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar, hermanos, acá en sus casas al respecto? ¿Hay algo? Entonces, eso es lo que les expresa, ¿no? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es una plegaria continua, un ruego continuo. Decía, también nosotros caemos, o sea, si no oramos por alguien, posiblemente vamos a quitarlo de nuestra vista, ¿no? Y no estoy diciendo por alguien en particular, sino, Señor, úsame. Deseo ser instrumento tuyo para esto. Oremos por la gente, porque el Señor nos brinde oportunidades y que la gente ojalá esté dispuesta a escuchar. Obviamente las decisiones son muy de ellos, pero y debe afectarnos, ¿sí? O sea, a veces, ¿no? Escucho y es, sí, pues yo te predico, pero ya me importa un comino lo que tú. No, debería afectarnos porque queremos, nos amamos, o sea, queremos que ojalá la gente crea, ¿no? Pero ciertamente es algo que depende de cada quien, no podemos forzar las decisiones. Pero decía, esto era lo que había en su anhelo y esta era su oración también a Dios por Israel, que es para salvación, ¿no? Así que como dije hace un rato al comienzo, Pablo sabía que a pesar de lo que había explicado en el capítulo número 9, o sea, esto era posible, o en razón a lo que explicó en el capítulo 9, quizás debería decir, esto era posible, ¿sí? O sea, la salvación era posible. Mientras que, decía también, si él hubiese notado que esto no era posible, porque el capítulo 9 tuvo una versión o una interpretación distinta, entonces no hubiese estado tan involucrado para eso, ¿no? O sea, si lo que el capítulo 9 indicaría o hubiese indicado, oye, no, ya fueron, si no eres salvo ya es porque ya nunca más vas a poder ser salvo. Entonces no estaría él involucrado en, oye, yo quiero la salvación de ellos también, ¿sí? Pero sí era posible, sí era posible. Adelante, hermana, no te preocupes, no nos has distraído. Un poquito, no nos has distraído. Entonces, es la salvación lo que se quería. Y que yo soy más de lo que creen lo siguiente, ¿sí? Que en realidad, en cuanto a evangelistas, no se trata simplemente de individuos hoy en día, sino de la iglesia en general. O sea, la iglesia es la evangelista, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros deberíamos estar involucrados. Quizás unos más que otros, pero todos, es la iglesia la llamada a, a predicar el evangelio, es la iglesia la llamada a ser discípulos, es la iglesia. Y decía cada uno de nosotros en ello. ¿Sí? Y usted dirá, pero no, yo no tengo tiempo. Claro que tenemos tiempo, ¿sí? O sea, Dios no nos dice necesariamente, deja tus cosas, sino, a ver, antes era esto, lo que voy a decir más tiene que ver con lo de antes, ¿no? Nos topamos con el panadero. Sí, pues no, antes comprábamos pasaba el panadero y no, nos topábamos con la que vendía leche. Y sí, pues antes no era así, ¿no? Salían las cantinas. ¿No? Nos topábamos con el canillita, ¿no? Los que vendía periódico. Sí, pues, ¿no? O sea, siempre nos topamos con alguien. En el colegio nos topamos con alguien, en la universidad nos topamos con alguien, en el trabajo nos topamos. Siempre nos topamos con
con nadie. Simplemente nosotros no estamos muchas veces dispuestos. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, si en un colegio no está permitido, universidad no está permitido hablar de su fe, pero no estoy diciendo que aún así lo haga, ¿no? ¿Sí? No, hay que saber ser respetuoso de las leyes, pero van a haber oportunidades. Y a veces hay oportunidades, pero tampoco las tomamos. ¿Sí? Yo noto que a veces hasta en ocasiones gente hasta como que me invitaba a hablarles del Señor, pero que así, como que, sí, sí, así son, así, pues. O sea, ni siquiera estaba pensando, oye, si el Señor me está brindando esta oportunidad, aquí voy, ¿no? Necesitamos nosotros en verdad rendirnos más al Señor, ¿sí? Luego dice en el alguna pregunta, sí, hermana Linda, disculpa. He escuchado a algunos predicadores decir de que si uno es convencido por el Espíritu Santo de sus pecados y no acepta al Señor, como que ya no vuelve a tener esa. No lo sé, yo no lo sé. Lo que sí sé es lo siguiente, ¿cómo es que yo sé si el Espíritu Santo le convenció a uno o no de sus pecados? Vamos a ver si me permite, Camila, porque he estado aquí distrayéndonos y todo eso, vamos a hablar de ti como pecadora. Y vamos a suponer, muy bien. O sea, ¿cómo sé que ella ha sido convencida alguna vez de sus pecados? Así que yo no lo sé. Por lo tanto, si tengo la oportunidad, te voy a hablar. Me dejo entender. Porque no sabemos, ¿no? ¿Cómo saber? Sí, me acuerdo que, no sé si te acuerdas, cuando en una ocasión Raymond estuvo acá, un amigo americano, nos fuimos a Huaraz y él creía en la reencarnación, ¿no? O sea, que habrá sido en alguna vida y finalmente le tocó ser hombre. Le dije, bueno, aprovecha que estás en esta vida, permíteme hablarte del Señor, ¿sí? Así que toma tu decisión ahorita. ¿Para qué estás pensando en qué te vas a convertir? Simplemente acepta a Jesús hoy, ¿no? Que tienes la oportunidad. Se repito, no sabemos nosotros quiénes son convencidos o no. Pensamos o asumimos a veces, yo le he hablado tan clarito que imposible que el Espíritu Santo no le haya convencido. No siempre es así. No siempre. Pero, qué tan cierto es eso, no? Porque si Dios quiere, desea la salvación de todos, Ujú. y le presenta la oportunidad, y esa Ya, persona dice, no, o más tarde, ya. Dicho sea, va a ser convencido no lo sé. otra vez, ¿no? Claro, no lo sé. Dicho sea de paso, disculpen hermanos ustedes en sus casas, quizás vamos a tener que buscar alguna otra forma de tener estos estudios, porque claro, la hermana Melinda preguntó o dijo, no, hay personas que piensan y enseñan que el Espíritu Santo convence al individuo una sola vez en toda su vida respecto a la salvación, ¿no? Eso es lo que me dijiste. Y me pregunta si eso es así o no lo es. Le digo, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que uno no sabe si el Espíritu ha convencido a alguien, así que simplemente tomemos las oportunidades que el Señor nos brinda. Sí. Lo que sí es que también puede ser que el Espíritu convenza a alguien y puede ser que el Espíritu convenza una sola vez. Sí. Eh, no que en esa sola vez el hombre pueda tomar conciencia o decisión, pero quizás si sigo con Camila, ¿no? El espíritu la convenció, pero ella no quiso, sí, y después, qué sé yo le hablo, y es ahí cuando ella se acuerda, oye, sí, sí me convenció, pero me costó, y sí sé que debo hacer, es como te hago recordar, ¿no? Como te hago recordar, ¿no? Quizás en alguna forma, eso ocurrió con el apóstol Pablo, cuando, por ejemplo, Esteban, ¿no? Habló con Pablo y los de su grupo, los de Alejandría, creo que era, ¿no? Yo soy de los que creen que Pablo estuvo convencido. En esa ocasión, Pablo estuvo convencido. Si Pablo es más
dijo de Esteban, no, que lo apedreen. Y pienso que fue porque este hombre ya no podía más. Sí, o sea, o lo matamos como para que se vaya de mí este sentir, ¿no? Porque cuando Jesús se le presenta a Pablo en camino a Damasco, ¿qué es lo que le dice? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No? Y luego dijo, ¿que acaso te es dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Cuál sería el aguijón? Bueno, me parece que podría ser la convicción, no sé, está que te aguijonea y tú estás que pateas, tú estás que rechazas, ¿no? Creo que eso es lo que hizo con Esteban. O sea, Esteban era ese aguijón que el Espíritu Santo estaba utilizando. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pues, pateó, ¿no? O sea, lo mató o hizo que lo maten, si se prefiere. Entonces, podría ser eso también en personas, ¿no? No lo sé, siento, no lo sé. No lo sé. ¿Algo más o alguien más? No lo sé. O sea, no podría yo decirles si el Espíritu convence una sola vez, que repito, tiene la capacidad de hacerlo. Y de una sola vez y para siempre. Pero no significa que en esa vez el hombre va a tomar su decisión. Puede hacerlo más adelante, ¿no? Pero en base a esa convicción. No lo sé. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos? Bueno, vamos a tener que detenernos ahí, porque ya se nos pasó el tiempo, ¿no? Bueno, ya es el tiempo, no que lo hayamos pasado mal, pero la hora es la hora, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos, en sus casas?